Compartiré contigo ahora el recuerdo de uno de los días más memorables que ocurrió en Bethesda, el estanque de aguas curativas que se encontraba a las afueras de la Puerta de las Ovejas en Jerusalén. Tuvo lugar el día del Sabbat, durante la fiesta de los tabernáculos, en el otoño del año 29 después de Cristo. Yo había llegado a Jerusalén con mi bisnieto Benjamín, a quien Yeshua había sanado recientemente. Nos alojamos en casa de mi hija María Ana, su marido Ahmed y sus 3 hijos, Juan Marcos, Tomás y Matías. Ahora vivían al noroeste del templo de Jerusalén, no lejos de la antigua puerta, en la segunda de las grandes casas de José de Arimatea. Sabíamos que Yeshua, María Magdalena y los otros discípulos cercanos habían regresado a Jerusalén de un retiro de 7 días en el desierto en comunión con los hermanos de Qumran. Nos dijeron que podíamos encontrarlos en el estanque de Bethesda. Así que recogimos nuestras cosas y nos fuimos al estanque de Bethesda, donde había ocurrido numerosas curaciones espontáneas durante siglos. Siguiendo lo que indicaba la tradición de los milagros, los enfermos, los cojos, los paralíticos y los ciegos se habían reunido alrededor de los 5 pórticos de Bethesda en sus camastros, esperando a que las aguas se agitaran. La creencia era que un ángel removía las aguas de vez en cuando, y el primero que entraba en el estanque cuando las aguas se movían, se sanaba de su aflicción. De ahí el nombre de Bethesda, que en hebreo significa casa de la misericordia. Ya se había extendido por toda Palestina el rumor de los poderes curativos de Yeshua. Así que cuando él y los discípulos se acercaron al estanque para refrescarse, algunos enfermos lo reconocieron y le pidieron que lo sanara. De hecho, cuando llegamos, una multitud de personas, ricas y pobres por igual, estaban esperando su turno para ser vistas y tocadas por Yeshua y su amada María, cuya presencia les inspiraba el alma, como si fueran tocados por el mismo ángel de la curación. Como en oleadas, la energía de la multitud subía y bajaba. De un frenesí histérico pasaba una quietud sosegada y a una reverencia silenciosa. Los discípulos varones de Yeshua se ocupaban de mantener el orden entre la multitud emocionada, a la vez que ayudaban a los enfermos a llegar al lugar donde Yeshua y María Magdalena estaban sentados al lado del estanque. Las mujeres discípulos se movían entre los afligidos, ofreciendo consuelo y preparando sus almas para que pudieran estar receptivas a las energías curativas que podían elegir recibir. Muchos se preguntaban cómo era que el joven rabino de Galilea se atrevía a trabajar como sanador en sábado. Se escuchaban murmullos. Reconocí que algunos de los que murmuraban eran fariseos, y cuando se marcharon de repente, supe que Yeshua sería confrontado en poco tiempo. Como es la naturaleza de este mundo, cuando el Hijo de la Luz viene a la humanidad, el Hijo de la Oscuridad viene también. Parecía que la falsa creencia de la dualidad siempre creaba patrones oscuros de miedo donde quiera que Yeshua iba. Me sentí incómoda, pero cuando miré a mi nieto y a mi nieta y observé su tranquila compasión por esos inocentes, yo también sentí el deseo de que ese fuera un día de curación, independientemente de las sanciones decretadas arbitrariamente. Y así, olvidándome de los fariseos, me uní a las otras mujeres y dirigí mi atención a los necesitados. Y ella tomó en sus brazos a bebés que lloraban, acunó a sus cuerpos adultos y demacrados en su regazo, derramó aceite sobre la cabeza de retorcidos y enfermos,
Mezcló su saliva con arcilla y la puso en ojos y en oídos, mientras hablaba suavemente todo el rato con los que estaban siendo sanados. Los niños dejaron de llorar, los espásticos dejaron de temblar, los cojos caminaron, los sordos oyeron, los ciegos vieron y los enfermos recuperaron la salud. Durante todo este tiempo, la energía curativa llegaba en oleadas, como si el ángel de Bethesda estuviera agitando el agua estancada. El flujo y el reflujo de la energía curativa se reflejaba en el llanto suave de la gente, lamentos, suspiros reprimidos, risas sin control y exclamaciones ocasionales de «Hosana, el Señor de los ejércitos está con nosotros! ¡Alabado sea el Dios Santísimo!». Quiero que sepas que no era Yeshua quien hacía las curaciones. Él era como una flauta hueca a través de la cual la conciencia superior podía orquestar y llevar a cabo estos eventos que parecían milagrosos. Antes de atender a cada persona, mi nieto hacía una pausa en silencio para entrar en comunión. Mientras exploraba el campo energético de cada enfermo para determinar la causa metafísica de su condición, entraba en comunión con el nivel del alma para determinar si la curación constituía el mayor enriquecimiento para esa persona. Luego, sintonizaba empáticamente con el corazón del enfermo para descubrir si ella o él estaba dispuesto a dejar de lado la pesada carga de resentimiento que había creado la enfermedad. Se fijaba si había una resonancia de igual medida con el poder curativo del amor divino, que se concentraba en su propio corazón y en su campo áurico. Solo procedía cuando había una respuesta afirmativa a cada una de estas preguntas. Comenzaba visualizando una representación de cada alma en su totalidad perfecta, sin importar lo deforme o enfermo que el cuerpo parecía estar. A continuación, se alineaba con los ángeles iluminadores de la manifestación y entraba en sintonía con la inteligencia del alma que se estaba manifestando a través de las diferentes redes axiastonales de los cuerpos físicos y sutiles. Después de fusionarse con las matrices reticulares del alma y evaluar el plan del alma para esta encarnación, emitía interiormente una serie resonante de tonos internos, a veces audible para los oídos físicos. Estas vibraciones reverberaban a través de los órganos congestionados, los tejidos y los huesos, hasta que todo el terror, el dolor y la rabia eran abrazados y transmutados. Poco a poco elevaba las energías discordantes e incoherentes basadas en el miedo, hasta transformarlas en una expresión coherente de armonía y amor. Con gran habilidad limpiaba y purificaba el aura proyectando luz, sonido y color, visualizando a cada individuo en un estado de inocencia. Se producía una liberación del miedo. Al dejar ir el miedo, había espacio para respirar, y con cada respiración relajada y concentrada, la percepción del tiempo y el espacio, se abría una mayor conciencia en la presencia eterna del amor. A través de la resonancia armónica co-creada, el sanador divino que mora en cada corazón hacía milagros a través de Yeshua, María Magdalena y los demás discípulos iniciados. La alineación conjunta y en unidad con mi nieto y mi nieta con la del Ley 1 hacía posible que fluyera la energía liberadora del amor. Lo que parecía ser un milagro causado por la transmisión del poder de una fuente externa era en verdad una autosanación en el flujo de la unidad. A medida que el tiempo y el espacio se expandían hacia los reinos cuánticos ilimitados, se generaba un cambio en la percepción ordinaria de la limitación. El dominio de los planos físicos y espiritual se produce cuando existe una alineación con las leyes universales. Los milagros ocurren cuando hay una resonancia coherente con el amor
y los armónicos vibracionales de la creación. Por lo tanto, la curación se produce solo cuando el individuo, en algún nivel, acepta conscientemente la energía del amor coherente, cuando la siente y se hace uno con ella, mientras ésta se concentra alrededor y a través de su cuerpo, mente y alma. En ese instante de fusión con el amor divino, el Cristo sepultado que mora en nosotros se eleva a la conciencia consciente. Y entonces surge esta pregunta: ¿es posible continuar eliminando la percepción errónea de separación y malestar y que el Cristo recién emergido permanezca como la propia elección consciente de por el bienestar? Aunque muchos se sanaban, otros continuaban tropezando y cayendo en la zanja del olvido, el resentimiento y el regreso familiar de la enfermedad. Cuando las sombras de ese largo día se alargaban y Yeshua y sus discípulos más cercanos se preparaban para irse del estanque de Betesda, un sacerdote del templo, acompañado por un grupo de fariseos, se abrieron paso a codazos entre la multitud y confrontaron a Yeshua. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, preguntó el sacerdote, con una voz severa mezclada con malevolencia. Mirándolo directamente a los ojos, Yeshua respondió con calma: yo no busco hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. El Hijo no hace nada por su propia cuenta, sino solo lo que su Padre le muestra. Es mi Padre Madre quien da luz al cosmos. Él, el que hace estas obras que ves. Yo he venido en nombre de mis padres celestiales, pero tú no me recibes porque no reconoces tu propia condición de hijo del Dios Padre, ni sientes el amor de la Madre Diosa que te da el aliento. Aquel que no honra al Hijo que realmente es, no honra al Padre Madre que lo envió. Sacudido pero impasible, el sacerdote del templo persistió en su intento de intimidar a mi nieto. Hizo caso omiso de María Magdalena con desprecio, mientras ella valientemente permanecía al lado de su amado. Luego, con una voz aguda, el sacerdote gritó: ¿no sabes que va en contra de la ley de Moisés realizar trabajos de curación el sábado? Impasible ante la hostilidad del sacerdote, que había asumido el papel de adversario, Yeshua respondió: ¿quién de vosotros no haría nada si vuestro siervo se cayera en un pozo, o vuestro buey se sumiera en las arenas movedizas en el día del sábado? El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Si realmente crees en Moisés, entonces crees en mí, porque él escribió sobre mí. Pero si no crees en sus escritos, ¿cómo creerás en mis palabras? Buscas en las escrituras porque piensas que en ellas descubrirá la vida eterna. Os digo que aquel que escucha mi palabra y cree en mi Padre que me envía y en mi Madre que me sostiene, es el que pasará de la muerte a la vida eterna. Sin decir más nada, Yeshua hizo un gesto a su madre con la mano y le comunicó telepáticamente que se reuniría con ella en Betania. Luego él, María Magdalena y sus 24 discípulos cercanos cogieron sus bultos de viajes y se marcharon por los canales escalonados. Cuando María, Ana y yo marchamos unos minutos más tarde, los fariseos y sacerdotes del templo todavía seguían discutiendo entre ellos. José de Arimatea nos esperaba en la puerta de las ovejas con 3 carros tirados por burros para realizar el corto viaje a Betania, donde celebramos alegremente la fiesta de los tabernáculos con abundantes platos sabrosos que Marta había preparado. He compartido con vosotros otro de los muchos ejemplos que reafirman la demostración de mi nieto y de mi nieta de lo que significa ser un Cristo. Al hacer esto te he señalado la dirección de esa gran luz sanadora que revela la puerta eternamente abierta